Sí, muy buenas tardes. Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Esa sí una pregunta nada más. Ahorita con precisamente esta baja de hospitalizaciones y de contagios, por ahí vimos ahí en redes sociales precisamente de este centro COVID del Autódromo Hermano Rodríguez. ¿Qué va a pasar con él? Porque ya incluso ya estamos hablando de que ahí prácticamente ya nada más se cuentan hasta siete personas ahí internadas. ¿Qué va a pasar con ese lugar o qué va a pasar con los otros centros COVID que abrieron y que ahorita pues no se están utilizando? Muchas gracias. Ok. Cuando se decide hacer las aperturas de cualquier centro, vamos a no hablar específicamente de uno, siempre se hace un análisis de las necesidades y una evaluación de los mismos. Y está en una constante reevaluación de acuerdo a los indicadores, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a la sustentabilidad del mismo. Entonces, definitivamente al interior, cada dependencia que es responsable de estos centros a los cuales están asignados, estarán haciendo una evaluación constante para poder hacer estas acciones que siguen. Definitivamente siempre tenemos que estar muy pendientes, lo mencionábamos, de cualquier alerta temprana que pudiéramos tener en referencia para poder ver y hacer las evaluaciones conducentes para poder identificar la permanencia o no de estos centros, pero siempre es importante conocer cuál es el panorama, cuál es la situación epidemiológica. Esto tiene que ver con el número de casos, con los censos diarios y con las acciones que se realizan. No sé si doctora Lomía quisiera complementar parte de la respuesta, le agradeceríamos. Muchas gracias, doctor Zaragoza. Sí, en todo caso, acotar, como bien comenta el doctor Zaragoza, la existencia precisamente de las unidades COVID, sobre todo de segundo y tercer nivel, responden obviamente a los riesgos que en todo momento pueden existir de un incremento en la demanda hospitalaria. La demanda hospitalaria, sabemos, se incrementa a su vez cuando en la comunidad empezamos a tener aumentos de contagios, aumentos de personas enfermas y estas obviamente, un porcentaje de ellas, de manera general alrededor de un 20%, pueden requerir la atención médica en un hospital. Existen lineamientos específicos, son los lineamientos de la continuidad de operaciones de los servicios de salud, los cuales tienen claramente definidos en qué momentos y cómo, a través de qué acciones específicas, el Sistema Nacional de Salud puede en su momento puede empezar a destinar camas que han sido previamente clasificadas como camas COVID, pueden empezar a destinarlas a la ocupación de otro tipo de pacientes o pacientes no COVID, cualquier otro tipo de enfermedad. Y obviamente el principal criterio para empezar a hacerlo, no para hacerlo de manera completa, sino para empezar a realizar este tipo de acciones, es cuando el semáforo de riesgo se encuentra al menos en amarillo, idealmente en verde. Y hay ciertos limitantes que el mismo lineamiento identifica y obviamente sugiere para hacerlo de manera ordenada, de manera escalonada. Algo que ha pasado en las últimas semanas, y creo que fue una muy buena decisión de la mayoría de las entidades federativas, incluida la Ciudad de México, donde se encuentra este centro que ustedes comentan, es que precisamente ante el riesgo del potencial rebrote o del potencial incremento nuevamente de los casos, y esto asociado al periodo vacacional de Semana Santa, prácticamente todas las entidades federativas decidieron todavía no iniciar procesos importantes de dejar de clasificar camas COVID o de disminuir su disponibilidad. Y creo que eso es una, obviamente, decisión sensata, porque hasta que no pase el tiempo suficiente, y estamos hablando de periodos de incubación de la enfermedad para efectos de la Semana Santa, y que entonces este riesgo, con el paso de los días y las semanas, se disminuya o desaparezca, entonces las entidades federativas que estén en amarillo y que estén en verde podrán aplicar estos lineamientos de continuidad de operaciones. Y entonces, de esa manera, pues obviamente poder, a lo mejor sí, disminuir el número de camas destinadas para pacientes COVID para poder continuar incrementando la atención en esos hospitales. Recordemos que no todos los hospitales en el país
son COVID. Tenemos alrededor de 1,000 unidades que son las que están destinadas a la atención COVID. Se empiecen a sumar, obviamente, a otros hospitales que nunca fueron COVID y entonces se pueda continuar ofreciendo los servicios de salud. Pero de seguro esto lo veremos en siguientes semanas, como decía, en la medida 1, que no se haya materializado para cada una de las entidades y sobre todo sus municipios estos rebrotes, estos incrementos en la transmisión, y que obviamente la evidencia de la demanda hospitalaria continúe disminuyendo o continúe en un porcentaje muy basal que pues no represente un riesgo de saturación. Si eso se mantiene, si eso continúa sucediendo en siguientes semanas, de seguro entonces ellos podrán también disminuir la capacidad hospitalaria para COVID, pero en este momento estamos todavía manteniéndola. Muchísimas gracias. Adelante, compañera. Gracias. Buenas noches, perdón, pero es que no encontraba la pregunta. Y quería preguntar si tienen algún reporte de alguna falla en el proceso de vacunación en Morelos. Nos reportaban que en Cuautla hubo 2 días de vacunación, se agotaron, les dijeron que se habían agotado las vacunas, entonces están un poco preocupados porque no saben si van a tener las vacunas necesarias completas, pues porque no pudieron vacunarse todos los que estaban. Entonces, si tienen algún reporte sobre Morelos y también sobre la próxima vacunación de adultos de 50 a 59, nos preguntan si ya tienen, si se tienen que registrar en la plataforma que se registraron la vez pasada los adultos de 60 o más, si va a ser el mismo proceso o cómo va a ser eso, porque bueno, en principio entendimos que ya está próximo y hay mucha inquietud de qué tiene que hacer las personas para poder tener asignado un día de vacunación. Ok, muchas gracias. Doctora Lomía, no sé si nos podría apoyar, por favor, con el tema de Cuautla, Morelos y con la plataforma para el registro. Sí, con mucho gusto. No tenemos la información, digamos, específica de Cuautla, Morelos en este momento. Sin embargo, es una situación que ha sucedido en otros municipios, en otras entidades en semanas previas. Es decir, que es una semana intensiva, la respuesta poblacional es buena, es suficiente, y entonces en ocasiones las dosis que llegaron para esa primera semana se terminan rápidamente, pero eso no quiere decir que se terminó la vacuna y que por lo tanto ya no habrá más dosis para las personas que por algún motivo todavía no entraron en la primera semana o en los primeros días de actividad. Simple y llanamente lo que va a pasar sucedió, por ejemplo, la semana antepasada en el estado de Sonora, donde empezaron la vacunación en municipios grandes como su municipio capital, que es Hermosillo, en donde la vacuna enviada para una semana o programada para una semana se terminó en los primeros 4 días. Sin embargo, lo único que pasó es que para el siguiente lunes ya estaba llegando nuevamente la dotación de las demás vacunas y pudieron rápidamente reiniciar y ponerse al día. Entonces, el mensaje sería, en el caso del estado de Morelos, si esto sucedió o si ha sucedido en algunos otros municipios o entidades federativas, a las personas que no se preocupen si por algún motivo muchas veces hay una sobredemanda en el sentido, obviamente, de que, como ya lo hemos visto también en conferencias y noticias previas, algunas personas suelen ir a demandar las vacunas en localidades o municipios que pues todavía no tocaban, ¿sí? Y esto a veces puede hacer que las dosis programadas para un grupo específico y para una localidad o municipio específico a veces no terminen alcanzando. Pero entonces reiteramos, no se preocupen, van a volver a enviar dosis, todas las semanas se están distribuyendo dosis a las 32 entidades federativas, y si usted pertenece a un grupo de 60 o más años de edad y por algún motivo todavía no recibió la vacuna o por algún motivo no se había activado su municipio para vacunación, de seguro esto va a suceder esta semana que estamos empezando, porque recordemos que la población de adultos mayores de 60 años y más debe de quedar cubierta al menos con una dosis antes que se termine el mes de abril, y estamos prácticamente en estas próximas 2 semanas reforzando la estrategia para que esto suceda. Entonces no se preocupe, esté atento
a la convocatoria, esté atento a los anuncios de sus autoridades locales, de seguro le van a comentar. Y uno esto con la segunda pregunta, que sería entonces justo en qué momento inicia o cómo va a estar la estrategia del siguiente grupo, que serían de los 50 a los 59 años de edad. En este momento vamos a dejar justo ese tema para el día martes del Pulso de la Salud. Recordamos que estamos ya cerrando o por terminar con la primera dosis de adultos mayores. Hasta que esto no suceda en todo el territorio, hasta que no se hayan activado y se haya distribuido y aplicado al menos esa primera dosis en todos los municipios del país, pues obviamente todavía no estaría iniciando la de 50 a 59. Sin embargo, esto es muy pronto, porque como ya sabemos, lo que acabo de comentar va a suceder ya en las siguientes próximas 2 semanas, si no es que un poco antes. Y a la par de que se estén enviando las segundas dosis para esta población, que eso continuará obviamente durante todavía parte del mes de mayo, a la par se activará la población de 50 a 59 y también recordemos que se activa la vacunación de los trabajadores de la educación en el orden precisamente de entidades que fue comentado la semana pasada. Entonces, de seguro, esta semana, muy probablemente en el Pulso de la Salud o en algunas de las conferencias de esta semana, se estará presentando toda la información que la población requiera para efectos de saber cómo se van a manejar las estrategias para los grupos de 50 a 59 años, recordando también que además siempre hay una recomendación de una estrategia general, una estrategia global que sale desde el nivel federal, pero que finalmente es adecuada, ¿no? Y en su momento tiene modificaciones locales, dado que precisamente las 32 entidades federativas conocen de manera más certera, más cercana, la realidad de sus municipios al interior de cada entidad. Y entonces saben cómo implementar la estrategia de distribución y aplicación de una manera que sea mucho más eficiente para su población. Entonces, todo esto, al igual como ha sucedido hasta ahora, se va a estar anunciando con la suficiente oportunidad. Estemos atentos para este tipo de información. Una segunda pregunta que tiene que ver con, ha habido en estos días mucha información de distintos países sobre cada vez más casos de niños y adolescentes que tienen alguna complicación de COVID por un síndrome inflamatorio, que no sé bien cómo se llama, pero creo que debes saber. Y quería saber si hay esto es síndrome inflamatorio multisistémico. Quería saber si han detectado algo así en México y si hay alguna cosa que nos puedan actualizar del tema de COVID para niños y niñas y adolescentes. La población infantil también es un tema muy importante, muy focalizado, y todos los pacientes infantiles que son identificados con COVID-19 y ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica, y entonces podremos posteriormente darle un panorama de cómo se ha comportado en la población en niños y abordar esta parte de estos temas. ¿Hay alguna información ahora que tengan como actualizada sobre esto? Si en este momento no tendríamos esta parte de la información, pero podríamos compartirla posteriormente. Muchas gracias. Pues agradecemos su participación a todos los seguidores que nos están siguiendo a través de las diferentes redes sociales, a través de los diferentes canales, y sobre todo que nos siguen día a día por su interés de estar muy informados de cómo es el comportamiento del virus, de la enfermedad de la COVID-19 causada por el SARS-CoV-2 en nuestro país. Pues siendo ya las 19:49, damos por concluida la conferencia vespertina del día de hoy, 18 de abril del año 2021. Muchas gracias y buenas noches a todos. Gracias.